todas a todas, yo soy Tan Roa y he creado este podcast para compartir todas esas historias que no se cuentan y que varias de nosotras hemos vivido. Desde que empecé como profesora de yoga, he compartido de cerca con muchas de mis alumnas varias historias que la verdad me han impresionado, otras me han conmovido, otras me han parecido bastante retadoras y estoy seguro que te vas a identificar con cada una de ellas. Y muchas de esas historias a veces no se hablan, pues con libertad, a veces nos callamos muchas cosas por diferentes situaciones, por vergüenza, por la sociedad, porque nos han enseñado a no compartir, a callarnos. Pero este podcast justo lo he creado para compartir esas historias de una forma real, sin romantizar nada, sin callarnos nada, hablando de la verdad, de lo que se vive, se sufre, se sueña en esta sociedad en la que vivimos, que a veces nos tiene un poco reprimidas todavía. El episodio de hoy trata un poco de mí y le he puesto Reinvéntate, porque básicamente es lo que he hecho a lo largo de mi vida y lo que he estado haciendo hasta este momento. Y bueno, les voy a contar un poco de mí. Desde pequeña, les cuento, mis padres siempre como me inculcaron mucho el amor por el deporte, por el ejercicio, por mantenerme activa y por buscar todo eso que me gustara, ¿no? Para mantenerme como siempre en movimiento. Y desde niña hice muchas cosas. Me enfoqué mucho en practicar danza, que es una de mis pasiones también, pero también hice natación, jugaba un montón básquetbol, que también me gustaba mucho, y empecé con el yoga desde muy chica, yendo con mi mamá y algunas veces con mis hermanas en un club deportivo al que íbamos. Y ahí es donde empecé a meterme en este mundo. Me gustaba la verdad ir a esas clases, aunque no entendía muy bien todo, pero me gustaba, me sentía bien. Y seguí practicándolo desde niña, hasta que también la vida me llevó a algunas situaciones difíciles que me cambiaron por completo y encontré en el yoga y en la danza un ancla para volver a mí y conectar conmigo. Desde ya hace más de 20 años que practico yoga de forma constante, diferentes estilos, profesores, diferentes lugares, pero siempre al tener esa sensación como de bienestar, de desconectar, nunca lo dejé, siempre estuve buscando aunque sea un espacio para seguirlo practicando. Y un día ya, pues obviamente ya más grande, después de seguir practicando por muchos años, me hice la pregunta, ¿y por qué no me dedico a esto y empiezo a formarme como profesora y comparto esto con los demás? Esto que a mí me ha ayudado mucho, ¿por qué no aprendo más de esto? Y fue cuando empecé a buscar y a entender pues lo que es este mundo del yoga. Decidí meterme en mi primer certificación y bueno, a la par seguía pues con mi vida laboral, porque además de ser profesora de yoga y de todo lo que hago ahora, también soy mercadóloga, estudié marketing y también he estudiado un montón de cosas sobre mi carrera que me llevaron pues la verdad a trabajar en grandes empresas. He trabajado en marketing también 20 años seguidos, continuos, en diferentes empresas y empresas muy grandes. Y la verdad es que también estoy muy orgullosa por lo que he logrado en mi carrera y también orgullosa por lo que soy ahora. Y bueno, el trabajo, mi carrera y todo me han llevado a grandes aprendizajes, a grandes logros, también a reconocer diferentes cosas en mí. Y en esa etapa en la que estaba como estudiando mi primer certificación y en un trabajo también bastante retador, pues me hice más consciente de mi vida, de lo que quería, de lo que estaba viviendo, pero también me hice más consciente de cómo el trabajo me estaba afectando un montón. Cambié de un trabajo a un trabajo, la verdad, bastante absorbente. Y justo en ese trabajo yo creo que agradezco ahora que lo pongo en retrospectiva, agradezco un montón haber entrado ahí para darme cuenta que no era lo que quería. Y a lo mejor fue ese trabajo en específico, porque sí, en otros la verdad es que lo he disfrutado muy bien, aunque en ese último trabajo en una empresa me hice mucho más consciente
de mí, porque básicamente estaba acabando con mi salud física y mental. No tenía tiempo para mí, para mi familia, no tenía tiempo para mi práctica, tenía que estar disponible 24/7 y claro, si no lo estaba, me veían mal. ¿Cómo puede ser que no contesté el teléfono un sábado que puede ser una emergencia para un cliente? ¿O cómo puede ser que no dedique un sábado a ir a ver una expo de un cliente? Cosas como estas pasaban todo el tiempo y eso, la verdad, me empezó a agotar muchísimo. Empecé a tener ataques de ansiedad, no podía respirar luego en las noches de esos ataques de ansiedad que me daban, tenía muy poca energía, estaba la verdad agotada, no tenía tiempo de nada porque a veces viajaba también bastante y se cruzaba con los fines de semana. Entonces a veces era llegar un domingo, descansar y el lunes otra vez. Me sentía muy, muy cansada, empecé a perder el pelo, estaba súper como agotada, no sé, una sensación pues básicamente como de debilidad en todo mi cuerpo y además en mi mente. Y eso también porque la gente con la que trabajaba era como muy tóxica, y no quiero decir todas, pero el ambiente era también muy malo en esa empresa. En fin, empecé yo a meterme más y más en las clases de yoga, en mis certificaciones, porque empecé con una, pero después empecé con otras y empecé a meterme al tema del sonido, a la terapia de cuencos y empecé a estudiar también eso. Y me di cuenta que eso me apasionaba cada vez más y que necesitaba enfocarme más en eso. Claro, seguía con mi trabajo, pero seguía preparándome y estudiando todo esto. Y decidí confiar en la vida, decidí seguir preparándome mientras seguía con este trabajo agotador. Tuve la verdad un burnout altísimo y me convertí en esa trabajadora que solo trabajaba por ganar dinero, no por motivación o por pasión. Y lo que realmente me estaba apasionando pues era todo lo que estaba aprendiendo sobre el yoga, sobre el sonido, sobre todo lo que es realmente el yoga más allá de la práctica física. Confié en la vida, lloré. Mi marido estuvo ahí siempre para apoyarme, aconsejarme. Él mismo me decía, es que ya deja esa empresa, está acabando contigo, empieza a buscar en otro lado. Y eso fue lo que hice. Empecé a buscar otras opciones, pero también empecé a enfocarme más y más y más en el yoga, en esos cursos, en seguir practicando, en seguir buscando talleres para perfeccionar cosas. Y mientras seguía yo con eso, la empresa también ya estaba buscando otro plan para mí. Así que en un momento de esos despidos masivos que hubo de repente, pues ¿por qué no? Que también se meta Tania en ese pack, porque pues no, ella no encaja aquí. Claro, no encajaba en ese ambiente ya. Y gracias a esa decisión de la empresa que me ayudó a dar ese paso, pues salí y empecé a enfocarme a lo que me apasiona y a lo que hago el día de hoy. A ser profesora de yoga, y así llevo ya casi 3 años enfocada en dar clases, en seguirme preparando y claro, también haciendo algunas cosas de marketing, también marketing digital por mi cuenta, pero ya desde otra perspectiva. Estoy viviendo en el lugar que quiero, tengo tiempo libre, tengo tiempo para comer con calma, para cocinarme, para estar comiendo más saludable, para hacer ejercicio, para seguir con mi práctica. Tengo tiempo para gestionar cuándo necesito hacer una campaña o no para tener más clientes o menos, si necesito un descanso. Yo decido qué es lo que necesito y cuándo. Y claro, cumpliendo obviamente también con esas obligaciones porque también doy clases en algunos estudios. Pero mi tranquilidad, mi mente, mi cuerpo ha tenido un cambio muy notable desde que decidí priorizarme y enfocarme a ese propósito. Cuando empecé mi certificación, me acuerdo que hablábamos mucho de ese propósito y mi propósito siempre fue enfocado en compartir esto con la gente para que puedan tener como
más paz, más salud física, mental. Empezar a poner como un poquito más de esa energía que se necesita ahora en el mundo cuando hay tanto caos, tanta violencia. Empezar a ser un poco más conscientes y empáticos con los demás. Y pues al final estoy haciendo eso, mi propósito. Estoy enfocándome también con la terapia de sonido a sanar gente y a seguir sanándome a mí. Sigo obviamente yo en ese proceso, no significa que yo ya estoy iluminada y soy un ser evolucionado, no, también estoy en ese proceso, pero sí que estarme estudiando en esto me ha hecho más consciente de muchas cosas de mí, de lo que tengo, de los demás, alejarme de cosas que ya no resuenan conmigo. Y en ese proceso también he tenido muchas pérdidas de personas, pero también he tenido la oportunidad de conocer otras personas muy lindas que ya están un poco más también, pues no sé, como más enfocadas también en lo que yo hago. Y pues nada, he recibido mensajes diciéndome claro que tú te puedes permitir hacer eso porque no tienes hijos. Me han hecho muchos comentarios de, bueno, pues sí, tú te puedes dedicar a esto por eso, ¿no? Porque no tienes otra responsabilidad. Pero ¿sabes qué? No, he conocido en este mundo del yoga también a madres que se dedican a esto y eso no les ha impedido dedicarse al yoga. Así que bueno, ya después hablaremos de ese tema de los hijos. Hoy solo les quería contar un poco de mí. Es un podcast un poco más corto de mi vida, de cómo llegué aquí, de cómo me he reinventado totalmente a mis 40 y la verdad es que no me arrepiento de nada porque pude haber seguido por el camino empresarial, pero decidí seguir enfocándome, preparándome para ser como la mejor portadora de este estilo de vida que es el yoga, que es el sonido, que es el cuerpo de la mujer, el embarazo, la salud de la mujer y seguir aprendiendo para seguir compartiendo con personas increíbles. Así que la verdad esto de reinventarte es algo que creo que todas deberíamos de hacer, o más bien yo creo que todas lo vivimos de una cierta forma y no le tengas miedo a hacerlo las veces que sean necesarias sin perder el rumbo y sin perderte a ti, que es lo más importante. Así que en este podcast que ahora estoy creando para compartir todas estas historias, les estaré contando, pues la verdad, con la experiencia de ser profesora de prenatal, de posparto, coach hormonal, he conocido historias, la verdad, que estoy segura que te van a hacer ver las cosas de otra forma, porque estoy segura que te vas a identificar con algo. Así que pues seguiremos hablando aquí de esas historias, de esas grandes mujeres y nos vemos en el siguiente Hair Story. Namaste.